Hola, ¿qué tal? Aquí el Dr. San Agustín. En este vídeo vamos a seguir hablando del coronavirus, una nueva actualización. Hoy es día 22 de marzo de 2020, es ya la fecha, como decimos siempre, es muy importante. 22 de marzo, a punto de ser día 23 aquí en España. Entonces voy a actualizar la situación. Yo me llamo Alberto San Agustín, soy médico de familia en Ibiza, en las Islas Baleares, y como digo, en España. Me centro en España, pero creo que es interesante los temas de los que voy a hablar en toda América o Hispanoamérica puede ser interesante. Entonces, hablaré de 4 temas. Primero, de los contagios en sanitarios y de la falta de test. Después hablaré del tema del alarmismo, porque me han acusado incluso algunos otros profesionales de alarmista por mi último vídeo, pero también a raíz del primero que hice diciendo que estábamos en una situación grave, que fue un vídeo que hice el día 7 de marzo, creo. Hablaré de que es necesario el confinamiento total, como en Italia, porque aquí nos estamos quedando cortos y vamos siempre detrás del virus. Y al final daré 3 testimonios que me diréis vosotros si consideráis que son verdaderos o que son falsos. Entonces, en primer lugar, en el anterior vídeo dije que los profesionales sanitarios no íbamos bien protegidos y hablaba de la inutilidad de las mascarillas quirúrgicas, que son estas de aquí, espero que se vea, para protegernos de una posible infección cuando interaccionamos con pacientes. Ya sabemos que hay pacientes que están en periodo de incubación o que son asintomáticos o con síntomas muy leves que pueden contagiar. O sea que esto no nos sirve y necesitaríamos mascarillas FFP2, que es lo que comentamos en el anterior vídeo, y puse algún testimonio de algunos profesionales que se quejaban con énfasis sobre este tema. En realidad, esto que digo de las infecciones en profesionales sanitarios no es nada nuevo, porque en televisión mismo hace unas horas los representantes del Ministerio de Sanidad pues han reconocido que hay, no sé si han dicho que era un 10%, me parece un poquito más de un 10% de profesionales infectados, lo cual es muy mal asunto, porque estos a su vez infectan no solo a otras personas sino también a pacientes, y en números absolutos serían unos 3.500 sanitarios, entre médicos y enfermería. No sé si en la cifra incluyen otros profesionales sanitarios o si solo son médicos. Al menos esto lo han reconocido oficialmente en la rueda de prensa. Este es un problema, pero no solo este, sino la lentitud con la que hacen los test. Por ejemplo, aquí en Ibiza a una persona le hacen un test y están tardando 3-4 días en darte el resultado. Nos hacen falta test rápidos. ¿Qué problema hay? Que si eres un sanitario, que estás en cuarentena, que tienes síntomas o no los tienes, pero eres sospechoso de estar infectado, si tienes que esperar tantos días a que te den el test, que te lo hagan, que te den el resultado, que te lo hagan y que te den el resultado, pues quedas prácticamente inutilizado. Y además, como no hay mecanismos para poder trabajar desde el domicilio, porque si no tienes muchos síntomas a lo mejor puedes ayudar desde el domicilio, pues tenemos aquí la tormenta perfecta. Entonces nos hace falta test rápidos, concretamente en Ibiza, pero por lo que veo en toda España. Lo que yo no entiendo cómo es que en Galicia están haciendo hace días test rápidos en diferentes partes de Galicia. Yo no he conseguido la información. A veces dicen que hay motivos políticos, pero aquí en Baleares los políticos que nos gobiernan son los mismos que hay en el gobierno español y no parece que tengamos preferencia. No sé si Mallorca, pero al menos Ibiza desde luego que no. En fin, pero no quiero hablar de los problemas particulares nuestros, sino hablar de problemas más generales, o sea, el problema de la lentitud de los test y que necesitamos test rápidos. Entonces, el problema es que falta material y para protegernos y que nosotros seamos la fuente de contagio. Entonces, lo comentaba en la pestaña comunidad del canal de YouTube, que viendo las intervenciones del presidente del gobierno, hablando de que había pedido, no sé, muchas millones de mascarillas quirúrgicas, y de los movimientos que veo en los protocolos que envían algunas comunidades autónomas, pues veo que vamos mal en ese sentido. En fin, yo lo que intento es hacer presión, porque creo que es mi obligación, pero parece que las cosas no van bien. Pero bueno, ya veremos. Respecto al alarmismo, el día 7 de marzo ya me decidí a hacer un vídeo y dije que habíamos entrado en un punto de inflexión, de una curva exponencial, y que íbamos a estar en una situación grave, que teníamos un problema grave, y lo argumenté en un vídeo en directo de media hora.
En los comentarios repetí una y otra vez que había que prohibir todas las aglomeraciones de gente, aglomeraciones tanto políticas como culturales, como religiosas, como comerciales, deportivas o de protestas laborales, me da igual, había que prohibirlo todo. Y al día siguiente vimos manifestaciones feministas masivas, pero también, bueno, algunos me han acusado de facha porque dicen que no especifiqué. No, en realidad hablé de manifestaciones en general, no especifiqué feministas. Las feministas fueron muy masivas, 120.000 según dicen en Madrid, pero también las de que hizo el meeting este multitudinario que hizo Vox también estuvo muy mal, que parece ser que pidieron disculpas. Bueno, luego conciertos y hubo también fútbol, e incluso días después vi que cuando ya se empezaba a desbordar la situación vi que también había manifestaciones con reivindicaciones de tipo laboral, que yo es que cada vez estaba más sorprendido y alucinado. Entonces recibí acusaciones de alarmismo y algunos insultos durante unos días, aunque luego como empezó a despegar rápidamente el número de casos y empezaron a haber más muertes, eso calmó, pero incluso en el vídeo que hice ayer, hablando de dos puntos de hablando de canallas y de miserables, me dijeron que incluso algunos colegas, que era un alarmista, ¿no? Y algunos dicen que, bueno, que estos vídeos no se han de promocionar porque crean alarma. Entonces, con esto de la alarma, claro, estoy de acuerdo en que no hay que alarmar, pero ¿en qué momento estamos pasando de no alarmar a no informar dando una información vital? ¿Cómo se salvan más vidas? ¿Cuando no se alarma o cuando no se informa? Yo la línea de división no la tengo muy clara. Y yo creo que simplemente hay que decir la verdad de lo que pasa, porque la gente no es tonta, la gente ya es mayor. Sí que es verdad que habrá gente que entre en pánico, que se ponga ansiosa, pero para que sepan a qué atenerse y qué tienen que hacer. Porque si no, pierden la confianza total en el gobierno o en nosotros como profesionales. Esto es para que la gente se lo tome en serio y que haga el aislamiento. Porque si les dices que esto es como se ha hecho la consigna en los últimos 2 meses, era que esto era un catarro, que esto era una gripe. Veíamos unas imágenes terroríficas de médicos, enfermeras y administrativos disfrazados de astronautas en hacer hospitales rápidamente en 10 días en China, y nosotros aquí pues parece que no hacíamos nada, que nos lo tomamos con mucha calma. Y bueno, aquí decían que esto era como un catarro, que era una cosa leve o que era como mucho como una gripe normal. Y esto parece ser que era la consigna, que esto no tenía ninguna importancia y calma, que no había que alertarse, y algunos profesionales incluso salían por televisión diciendo que esto era algo que no tenía tanta importancia. Y de esto estoy hablando de hace 2 semanas escasas, o sea, no hablamos de hace 2 meses, o sea, de hace poco. Entonces me sorprende cuando sabían que no era así. Ya había papers, ya había trabajos de investigación, había datos, ya estaba la Organización Mundial de la Salud advirtiendo, y seguían sin darle importancia hasta que esto estalló de forma exponencial, porque es la curva típica que es plana y de repente despega. Pero claro, damos un giro radical. Estamos 2 meses diciendo que esto es un catarro o una gripe como mucho, ya resulta que es mucho más grave y de repente le dices a la gente que se tiene que quedar en casa. Entonces yo comprendo que hay algunos que no se lo tomen en serio, que digan que nos están engañando y que esto es una tontería. Pero lo que me sorprende más es que hay algunos que me acusen a mí, que me acusen de que soy alarmista. Y el mismo día, ayer, veo al presidente del gobierno salir por la televisión y decir que esta es la situación más grave que habíamos tenido desde la Guerra Civil Española o desde la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, sino que nos dijo que la situación peor estaba por llegar. Pues bueno, si esto no es alarmismo, pues yo no sé qué es alarmismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se ha de informar, se ha de alarmar, no se ha de alarmar? Lo que digo yo es que lo que hay que hacer es decir la verdad para que la gente se lo tome en serio. Porque si no, si dices una cosa y luego dices lo opuesto de un día para otro, pues es que es lógico que haya algunos que digan que esto no se lo pueden tomar en serio. Entonces yo no acabo de entender qué es lo que ha pasado, no lo acabo de entender, porque en realidad algunos me han dicho a mí incluso que por qué yo no lo advertí, pero ¿cómo lo voy a advertir yo si yo no soy nadie? Yo hago algún vídeo por YouTube y soy un médico cualquiera que está en un centro de salud cualquiera de España. Lo único que hacía falta es hacer caso a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que de hecho estaban diciendo una y otra vez que China era un ejemplo a seguir y que lo que les sorprendía era la inacción de algunos gobiernos. Y por televisión lo que hacían era descalificar y burlarse de las voces que estaban advirtiendo de que esto era una cosa que iba a ser grave, y estaban acusándoles también de alarmistas. O sea, no soy yo el único. Y al final lo que tenemos es una situación en la que hemos pasado bruscamente de que el problema es un catarrito,
una gripe o un poco más de una gripe, que tenemos que aislarnos y no salir de casa. En fin, no insisto en esto, es comprensible que la gente al final diga, bueno, ¿esto qué es? ¿Aquí qué está pasando? Entonces, bueno, no se puede alarmar a la gente, pero lo que no puedes hacer es no decir nada y luego encontrarnos en una situación así. Es como una broma de mal gusto, O sea, lo que hay que hacer es decir la verdad y ya está, porque la gente no es tonta, es decir, la gente es adulta también, En cuanto a las medidas del gobierno, bueno, van en buena línea, yo creo, y eso es evidente, que bueno, el aislamiento social, la parte de las medidas que están diciendo son de las medidas previas de las que se hablaban. Yo en un vídeo ya hablé de que no había que ir a aglomeraciones de gente. Lo que pasa es que cuando lo decía entre familia o con colegas, pues claro, te sientes ridículo porque la consigna era que aquí no pasa nada. Entonces no sabes qué hacer. Claro, te pones la mascarilla, no te la pones. Yo empecé a ponérmela, pero bueno, parecía como si lo que hacía era alarmar a la gente en la consulta. Pero bueno, en fin. Entonces, a ver, las medidas sí que van por buen camino, pero lo que parece que seguimos yendo por detrás del virus, como dije en uno de los vídeos anteriores. Es decir, que aquí nos encontramos que tendríamos que hacer lo que están haciendo en Italia, el confinamiento total en lugar del parcial que están haciendo ahora. Por mucho que diga el presidente del gobierno o los representantes de los ministerios, del Ministerio de Sanidad, de que están haciendo medidas muy duras. Estamos yendo por detrás. Entonces, esto no lo digo yo, esto de repente aquí me han enviado este documento, que no lo he conseguido encontrar el PDF para poner el enlace, pero hay noticias por internet, pondré algún enlace, si lo consigo lo pondré, en el que 70 científicos firman un documento hablando de la situación del COVID-19 en España y indican que es indispensable decretar un confinamiento total. Las simulaciones matemáticas advierten que las medidas actuales del sistema llevarán a un colapso del sistema sanitario alrededor del 25 de marzo. Estamos a día 22, casi 23, o sea, en 2, 3, 4 días. Dadas las proyecciones y la experiencia en otros países, es necesario anticiparse a la situación y no es razonable esperar a reaccionar. Para evitar el colapso del sistema sanitario, solo existe la opción de intensificar las medidas de confinamiento y de restricción de la movilidad. Entonces, este paper, bueno, lo razona, lo argumenta, y yo creo que es muy interesante. Es corto, lo que da miedo es que los que firman, los 70 que firman esto, es gente de alto nivel. Espero que estén equivocados, En fin, lo dejo ahí. Y por otra parte, por último, dejar un vídeo y 2 audios sobre... Primero es de una profesional que es una preventivista que trabaja en Nueva York, y luego los otros 2 son un vídeo y un audio que son cortos, en los que uno explica la situación de una manera más científica, y los otros son testimonios de personas que están en las trincheras. Vosotros me diréis en los comentarios si pensáis que estos 3 testimonios son fake o falsos, que es lo que suele decirse cuando se comparte con WhatsApp, o si son verdaderos. Os hablo desde aquí, desde Nueva York, desde la Universidad de Columbia. Acabo de venir de una charla de un compañero del departamento que es experto en epidemiología viral, y han hecho unos análisis con los datos. Empezaron a hacer análisis en enero con los datos del brote en China para ver cómo explicar el patrón de transmisión entre las distintas ciudades, según los transportes, comunicaciones. Tenían muchos datos recogidos que han conseguido a través del gobierno chino. Y además ellos se encargan en caracterizar los virus, ver qué tipo de virus son, cómo dan la clínica, cuántos casos asintomáticos hay, etc. Con los análisis que han hecho, los modelos matemáticos que han hecho, estudiando el brote y la transmisión en China, han estimado que un 86% de los casos son asintomáticos o con una sintomatología muy leve. Por lo tanto, solamente el 14% de los casos son estos casos clínicos que, requieren atención sanitaria. El problema es que estos casos asintomáticos, la sintomatología leve, son fundamentales en explicar la evolución tan rápida de la transmisión entre ciudades y probablemente entre países. Por este motivo, las medidas de contención que se dedican a seguir solamente a los casos clínicos son claramente insuficientes.
y las medidas que China tomó muy drásticas, que han sido un ejemplo increíble de acción rápida, han conseguido en menos de 2 meses pasar de 3.000 casos diagnosticados clínicos al día a solamente 20 al día, que están ahora mismo en la actualidad. Según los modelos matemáticos que han hecho, eso no se podría haber conseguido si no hubiese sido por estas medidas drásticas de minimizar viajes, interacciones, reuniones de grupo, etc. Por lo tanto, parece que todas las medidas que se están ahora empezando a tomar, ya en España también, de minimizar viajes y minimizar reuniones, etcétera, pues van a ser fundamentales para controlar el brote. El brote parece que, por los datos que se tienen, pues tiene una mortalidad bastante alta, pues un poco más alta parece que la gripe normal, alrededor del 3%. Aunque esto estuviese sobreestimado y se pasara al 1%, aún así es bastante alta. Las buenas noticias son que los niños, no ha muerto ningún niño menor de 10 años y que las personas entre 10 y 50 años están a una mortalidad del 0,03%, o sea que bastante baja, pero aumenta rápidamente con la edad, con las comorbilidades, con el estatus de fumador, etc. Por lo tanto, y las personas jóvenes asintomáticas o con sintomatología leve, con patología leve, probablemente tengan un papel muy importante en el contagio de estas otras personas más vulnerables y que sí que van a necesitar una atención clínica importante, y incluso con neumonías más severas, y por lo tanto los esfuerzos para contener el brote, para que personas asintomáticas no estén ejerciendo como transmisores de la infección a estas otras personas más vulnerables, son importantes. Los modelos matemáticos también predicen que el brote va a contagiar a 70% de la población mundial y que con ese 3% de mortalidad serían 70 millones de personas las que morirían, más bajos si fuesen menos, ¿no? Cuando ya se consiga una estimación más correcta. Por lo tanto, bueno, yo creo que están claras que las medidas que hay que tomar pues son minimizar viajes, reuniones y posibilidad de transmisión entre personas con sintomatología leve. Eso nos va a permitir minimizar el impacto a nivel del sistema sanitario para que el sistema sanitario esté preparado para las personas con una sintomatología más grave y que requieran esa atención de cuidados intensivos. Así que bueno, yo quería compartir esto con vosotros por si os es útil y bueno, mucho ánimo a todos. Tenéis un papel muy importante para tranquilizar a la población, para animar a todo el mundo a quedarse en casa lo más posible, a trabajar en casa lo más posible, proteger los hospitales, los centros de salud, el sistema sanitario, pues para reservarlo para aquellas personas con una sintomatología más grave y que lo necesite. Así que mucho ánimo a todos y un abrazo muy fuerte. Hola, me llamo Elena Berto, soy enfermera y trabajo en la unidad de urgencias del Hospital de Urgencias de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Granada. A día de hoy ya no tenemos material para enfrentar esta situación. No tenemos mascarillas, ni siquiera de las quirúrgicas. Estamos trabajando con unas mascarillas de tela fabricadas y donadas amablemente por gente que, aunque agradecemos muchísimo, no es lo ideal para poder protegernos a nosotros y, por supuesto, a los demás. Necesitamos mascarillas adecuadas, necesitamos batas impermeables, gafas, necesitamos el equipo completo. Sin EPI nos contagiamos todos. Por favor, ayúdame a denunciar esto a bombo y platillo. ¿Cómo puedes ayudar? Pues difúndelo a todos tus contactos, absolutamente a todos, por favor, grupos de WhatsApp, Facebook, donde puedas ponerlo. Por favor, que gire y ruede lo máximo posible, a ver si alguien nos hace caso. Muchas gracias.
Bueno, la situación en Madrid os la voy a resumir. Es absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. No hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mirad, a mucha gente, a muchos pacientes se les tiene que sedar y cogerles de la manita porque la familia no puede estar a su lado, no puede estar con ellos ayudándoles a morir para liberar respiradores para la gente menor de 65 años. Así que chúpate esta, átate los machos, vete a trabajar con este panorama sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente, llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. Tienen que cerrar Madrid de una vez y tienen que dotar Madrid de material porque si no, no se va a poder frenar y no se va a poder contener la propagación de este bicho hijo de puta. Aquí va a morir hasta el tato, va a morir hasta el apuntador. Entonces, por favor, compartid, difundid, pero que esto se sepa, que se está eligiendo ya a quien no se intuba porque no hay respiradores. Entonces, o lo frenamos de una puñetera vez o nos vamos al hoyo todos. Y que os voy a decir de las medidas económicas, pero ¿cómo le va a importar a los políticos la situación económica futura de los autónomos si no les está importando una mierda la vida actual del personal sanitario? ¿Cómo se van a preocupar de la economía si no se preocupan ni de nuestras vidas? Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Aquí, esto es marica el último, pero marica el último no a nivel económico, marica el último literal. O sea, el barco se hunde, los hospitales están colapsados y aquí ya se está eligiendo quién vive y quién muere. Así que compartid, divulgad y compartid con quien os dé la gana. Y soy médico de la Comunidad de Madrid. Esto no es mentira, esto no es un bulo, esto es cierto, esto es lo que está pasando en los hospitales en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ya me diréis si pensáis que estos testimonios son verdaderos o falsos en los comentarios. Yo creo que de estas saldremos con dificultades. Y bueno, pues un abrazo virtual a todos y hasta el próximo vídeo.